quiero agradecer al doctor Pedro Iván Arias. El doctor Pedro Iván Arias Vázquez es especialista en medicina del deporte por la Universidad Autónoma de Yucatán, especialista en medicina de rehabilitación por la Universidad Autónoma de México. Tiene una maestría en actividad física y salud por la Universidad Europa del Atlántico, un máster en medicina regenerativa y antienvejecimiento por la Universidad de Valencia. Es también profesor titular en licenciatura de rehabilitación física por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, profesor asociado en la especialidad de medicina de rehabilitación y profesor asociado del curso alta especialidad en fisiología clínica del ejercicio, además de diversos diplomados y participaciones que ha tenido en congresos y eventos relacionados con la medicina del deporte y la medicina física y rehabilitación. Sin más preámbulo, pues cedemos los micrófonos al doctor para dar inicio a nuestra jornada académica. Muchas gracias, doctor. Gracias por la presentación y pues antes que nada buenas noches y agradecer la invitación a platicar un poquito sobre esta parte del proceso de rehabilitación en el deporte. Y bueno, ¿no? La idea es platicar un poquito sobre todo el contexto, toda la duración, todo el proceso que lleva la rehabilitación tras una lesión en el deporte, en donde vamos desde una fase que hemos denominado fase de recuperación hasta la fase pasando por la fase de readaptación, que son quizá las dos fases en donde estamos más directamente involucrados, y la última fase, que es la fase de reacondicionamiento. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a comenzar. Entonces, el objetivo de la charla va a ser revisar los modelos que se utilizan en los procesos de rehabilitación en el deporte, ubicando ventajas y desventajas de cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, conocer de forma general las fases y los componentes del modelo actual de rehabilitación en el deporte. Y pues básicamente cada fase, incluso cada componente da para una charla y para más, ¿no? Entonces esta es una revisión más bien general. Entonces, tradicionalmente, como lo aprendimos quizá en los libros de rehabilitación y de medicina del deporte, los procesos de rehabilitación vinculados al deporte de manera típica o clásica se dividían en tres fases: la fase aguda, la fase de recuperación funcional y la fase de reincorporación a las actividades diarias, que en este caso para el deportista las actividades diarias son las actividades propias del deporte. Sin embargo, la realidad es que este modelo se adapta muy bien a los procesos de rehabilitación clínica, quizá de rehabilitación ortopédica, de un fracturado y tal, ¿no? Pero son insuficientes realmente para adaptarse a los modelos o a las exigencias, las necesidades que tiene el deporte contemporáneo, en donde hay una alta competitividad. Básicamente, el modelo clásico tenía algunas desventajas, ¿sí? Contemplaba dos periodos por separado. Un periodo en donde había la rehabilitación clínica y donde estaba todo el equipo médico. Pues podría estar el traumatólogo, podría estar el médico del deporte, podría estar el fisiatra, podría estar ahora sí que los profesionales paramédicos como el fisioterapeuta, ¿sí? Y una vez que estaba asintomático el paciente, se daba el alta médica y pasaba a manos del equipo deportivo. Este equipo deportivo, ¿sí?, que estaba encabezado por el entrenador, como decíamos, como dicen los futbolistas, se lo pasaban al profe, al acondicionador físico, se encargaba de retornar al nivel competitivo previo al deportista. Entonces tenía la ventaja de que no había una fase de transición, ¿sí?, entre la rehabilitación clínica y la actividad de retorno al deporte, ¿sí? En este modelo, la rehabilitación como tal, en la primera fase, toda se visualiza en una sala de rehabilitación. Hables el cubículo de terapia, hables el gimnasio terapéutico, y toda la rehabilitación se hacía en el cubículo de terapia. Y cuando el paciente ya estaba asintomático, vamos a hablar con arco completo, con fuerza normal, sin dolor a la palpación, se pasaba ya al equipo deportivo. Otra desventaja que podríamos verle a este modelo es que había pues ya prácticamente no había comunicación entre ambos equipos. Una vez que el deportista se daba de alta, pues ya el equipo médico no sabía o no le daba seguimiento a lo que estaba haciendo el equipo deportivo. Y el equipo deportivo tampoco sabía de dónde provenía o qué trabajos había hecho
en el proceso de rehabilitación. Entonces, el equipo médico tenía pues totalmente falta de conocimiento sobre los procesos del entrenamiento deportivo que iba a hacer, y el equipo deportivo tenía falta de conocimiento sobre los procedimientos de rehabilitación o los procedimientos médicos que se le hicieron al paciente, porque no solo es la parte de la terapia física, sino también si hubo intervencionismo, medicamentos, etcétera. Entonces, estas desventajas, perdón, hacían que este modelo tuviera algunos problemas. Los procesos de rehabilitación eran más largos, ¿sí? Y sobre todo lo que era más largo era el retorno a la actividad deportiva, porque básicamente se buscaba estar asintomático hasta empezar para empezar el reacondicionamiento físico. Y esto retrasaba realmente o hacía que hubiera una pérdida mayor de la condición física. Había un alto riesgo de relesión, sobre todo al iniciar la etapa de retorno a la actividad deportiva. ¿Por qué? Porque no había esa fase de transición que hiciera un enlace favorable. Y se alcanzaban menores niveles de rendimiento físico y competitivo poslesión, ¿no? Entonces, esta visión separada pues despertó el interés de muchos expertos en esta área y se empezó a trabajar sobre la modificación o la necesidad de incursionar una fase de transición que sirviera de enlace entre la rehabilitación clínica, la parte que se llevaba a cabo en la terapia, todo lo que se hace en la sala de rehabilitación, y la parte de retorno al deporte que se estaba haciendo ya por parte del equipo deportivo. Y a esa fase se le ha conocido con el nombre de readaptación deportiva, ¿sí? Y es una fase de transición entre ambas. Entonces, el nuevo modelo queda de esta forma, ¿sí? Hay una fase de recuperación, que es la parte pues donde se lleva a cabo toda la rehabilitación clínica, ¿sí? Se lleva a cabo todos los procedimientos de intervencionismo, se lleva a cabo todo el tratamiento farmacológico, toda la terapia física, ¿sí? Luego viene una fase de readaptación, en donde hay un entrenamiento modificado, ¿sí? Pero en esta fase de readaptación prácticamente ya no hay medios físicos, ya no hay intervencionismo, ya solo es un entrenamiento modificado que va progresando hasta llevar al paciente a estar asintomático. Es probable que el paciente está asintomático para las actividades de la vida diaria cotidianas desde terminar la fase de recuperación, ¿sí? Pero en todas los gestos motores que involucran al deporte, pues todavía no se ha probado. Entonces, esta fase de readaptación sirve para eso, para ir incursionando de manera progresiva en todos los gestos y todas las capacidades condicionales propias del deporte. Cuando se alcanza las capacidades condicionales previas al nivel de lesión, entonces se da el alta médica. Pero en ese momento, el paciente o el deportista todavía no tiene el nivel competitivo que tenía antes de la lesión, ¿sí? Entonces entra en una fase que esta sí es llevada por el equipo deportivo, que es la fase de reacondicionamiento físico, ¿sí? Y entonces, al finalizar las tres fases, entonces sí, de la alta deportiva, entendiendo que no es lo mismo el alta médica que el alta deportiva. Y bueno, el profesional del deporte, en este caso el médico del deporte, tiene que estar presente en las tres fases, ¿sí? Tiene que dominar las tres fases. Realmente es una aproximación multidisciplinaria. Este modelo implica una aproximación multidisciplinaria que involucra diversos profesionales, pero que enfatiza la participación del médico en todo el proceso. Y aquí tenemos una imagen en donde están el staff médico, el fisioterapeuta, el readaptador deportivo, el entrenador, el acondicionador físico, entra por ahí todos los otros profesionales como el psicólogo, el nutriólogo, etcétera. Pero yo quiero hablar un poquito más sobre la participación pues, de los profesionales en estas fases. Y el por qué es importante que el médico del deporte adquiera las competencias
suficientes para estar en las 3 fases, porque a veces nos quedamos cortos. Y la realidad es que no hay ningún profesional, ninguno, que pueda estar en las 3 fases de manera solvente, podríamos decir. Y bueno, y lo digo desde una visión de haber conocido dos especialidades que pueden estar incursionadas en estos procesos. Vamos a la primera fase, la fase de recuperación. En la primera fase, al inicio de la primera fase, cuando recién la lesión, es decir, todos los procedimientos relacionados con traumatología del deporte, es quizá precisamente el traumatólogo del deporte o el médico del deporte que tiene una buena formación en traumatología del deporte, el más indicado en establecer el diagnóstico y el tratamiento inicial. Sin embargo, en todo lo que es la rehabilitación que viene después de esa fase inicial, es quizá el médico rehabilitador el más solvente para manejar los procesos de rehabilitación. Nos vamos a la última parte, la fase de reacondicionamiento. El médico del deporte está altamente empapado con los procesos de entrenamiento deportivo, porque pues si se acuerdan en la especialidad vemos todo lo que es metodología del entrenamiento y todo lo que es la prescripción del ejercicio en estos pacientes, ¿no? Entonces está solvente acá y el médico rehabilitador para nada está solvente, se siente fuera de campo porque lo sacas de un consultorio y lo metes al campo y no sabe qué hacer realmente, ¿no? Ahora, y en esta fase de readaptación, tristemente, muchas veces ni el médico del deporte ni el médico rehabilitador tienen la suficiente solvencia para estar aquí. ¿Y quiénes nos han comido el mandado? Y lo digo de manera de manera de análisis, los kinesiólogos, ¿sí? Y por eso de pronto, no es por malinchismo, sino los equipos de fútbol del país están llenos de kinesiólogos y en muchos de ellos son los kinesiólogos los que comandan todo el proceso de rehabilitación, porque los kinesiólogos están altamente empapados de esta fase de readaptación, ¿sí? Entonces, de pronto nos hace falta hacer un recorrido total en todas las fases para poder solventar todo el proceso. Bueno, entonces, ¿qué ventajas podría tener este modelo? El modelo respeta el proceso de regeneración, reparación de cada tejido. ¿Se acuerdan de las fases? Las fases de reparación, la fase de degeneración e inflamación, la fase proliferativa y de regeneración y la fase de remodelación, maduración, ¿no? ¿Sí? Entonces, entendiendo que en la fase de degeneración, pues los objetivos van a ser limitar el daño, evitar más lesión, evitar efectos deleterios del reposo prolongado. En la fase proliferativa hay que solventar el déficit funcional que el paciente tiene, ¿sí? Favorecer el proceso de reparación y evitar la instauración de déficits funcionales. Y ya en la fase de remodelación y maduración, solventar el déficit atlético que el individuo tiene. En la siguiente imagen se ve un poquito mejor. Entonces, vemos cómo la fase inflamatoria y la fase proliferativa van a corresponder a lo que es la fase de recuperación. Es decir, toda la rehabilitación, todos los procedimientos intervencionistas que nos van a ayudar a eliminar la inflamación y favorecer la reparación y la regeneración del tejido van a estar inmersos en esta fase. Ahora, ya una vez que se estableció una cicatrización propia, una regeneración, una reparación adecuada, pues es solo cuestión de darle tiempo a la remodelación, que esa reparación se vaya haciendo fuerte, se vaya haciendo resistente para las actividades propias del deporte. Eso se va a dar en la fase de readaptación, por eso está en amarillo, ¿no? Y ya cuando se hizo una buena remodelación viene todo lo que es la fase de maduración, que va a corresponder a los procesos de reacondicionamiento deportivo, donde las cargas ya son maximales, propias del deporte, propias del entrenamiento físico, ¿sí? Y la lesión ya es capaz de tolerar estas cargas. ¿Qué otra ventaja tiene el modelo? A diferencia del modelo convencional, no hay tiempos. Muchos de nosotros estudiamos en libros de rehabilitación deportiva en donde se establecían tiempos, ¿sí? En donde decía, vaya,
La fase 1 dura 2 semanas, la fase 2 dura 3 semanas, la fase 3 dura 4 semanas. Eso realmente no se puede cumplir en todos los pacientes y en todas las lesiones, aunque sea la misma lesión, ¿sí? Entonces, no hay tiempos estrictos que determinen el retorno a la actividad, sino más bien la guía principal va a ser la evolución clínica del paciente. Y aquí vemos este esquema de ROI que a mí me gusta muchísimo, en donde están, si bien están por etapas, si ustedes ven, el principal criterio para avanzar es que no haya presencia de dolor, de fusión, de edema, y la recuperación de las capacidades condicionales como el arco completo de movilidad, la fuerza completa y básicamente los esquemas motores propios del deporte, ¿no? Además de hablar también de la última etapa, que es la de acondicionamiento físico, la de recondicionamiento, en donde también el médico está presente vigilando la aparición de sintomatología. Cuando hay aparición de sintomatología, pues el esquema nos dice que no podemos avanzar y que nos tenemos que mantener en esa fase hasta que desaparezca la sintomatología o no aparezca y progresemos. Entonces, esta parte, este esquema nos da una pauta para progresar de manera un poco más rápida acorde a la sintomatología. Bien, también pues sabemos que el objetivo central de todo el esquema va a ser la recuperación de las capacidades funcionales. En la fase de recuperación, como todo proceso de rehabilitación básica, pues lo que tenemos que buscar son los fundamentos del movimiento, que recupere la movilidad, que recupere la estabilidad articular dinámica, que recupere la fuerza simétrica, que recupere el control motor, ¿sí? Ahora, en la fase de readaptación, pues esto ya lo cumplimos. De hecho, para que pueda entrar a la fase de readaptación, tiene que haber cubierto todo esto. Muchas veces, cuando el paciente, y esto lo digo hasta desde que en rehabilitación, en la especialidad como tal, así se maneja, pero que es un error, realmente, ¿no? Cuando el paciente tenga movilidad completa, fuerza simétrica y fuerza completa, 5, nivel 5. Cuando tenga un adecuado control motor y tenga estabilidad articular, puede darse de alta. Pues no, apenas está completando la recuperación y está alcanzando los fundamentos del movimiento. Tendrá que ir a la fase de readaptación a generar o adquirir las capacidades condicionales del movimiento. La fuerza, la agilidad, la potencia, la resistencia, la flexibilidad, hasta llevarlos a un nivel por lo menos igual del que tenía antes de la lesión. Y luego vendrá la fase de reacondicionamiento, en donde adquirirá las habilidades propias, específicas del deporte, técnica, táctica, y obviamente las capacidades del movimiento, llevarlas por arriba del nivel de lesión. Bien. Entonces, ¿dónde se llevan a cabo? Pues es sencillo. La fase de recuperación generalmente la llevamos a cabo en el cubículo de terapias, en el gimnasio terapéutico y quizá menos en un gimnasio de acondicionamiento, ¿sí? Es decir, un gimnasio terapéutico que tiene sus barras paralelas, que tiene sus camillas, que tiene algunas barras suecas, algo de ligas, algo de poleas, una bicicletita. Ese es un gimnasio terapéutico generalmente, diferente a un gimnasio que tenga un sistema para carga de pesas, que tenga cajones para pliometría, que tenga todo lo necesario para entrenar. Justo la readaptación se va a llevar a cabo en un gimnasio de acondicionamiento físico y en el terreno de juego. Hay parte del trabajo de acondicionamiento que ya no se puede llevar del trabajo de readaptación, perdón, que ya no se puede llevar en una sala de gimnasio. Es imposible. Y ahorita vamos a ver. Y bueno, la fase de reacondicionamiento que ya le corresponde al entrenador físico, al acondicionador físico, pues obviamente se llevará a cabo en el terreno de juego y en el gimnasio de acondicionamiento, ¿no? El gimnasio de pesas. Bien, ¿cuáles serían los objetivos de cada fase? La recuperación, proteger la lesión, control temprano de síntomas y signos e inicio de la recuperación biológica y funcional. La readaptación, favorecer el proceso de curación
mantener las capacidades funcionales indemnes y la recuperación progresiva de cada de las capacidades funcionales afectadas, ¿no? Por la lesión. Y el reacondicionamiento, restablecer el nivel de condición física, ¿sí? Y iniciar la práctica deportiva y el retorno a la competición. Vamos viendo cada una de ellas. Entonces, iniciamos la fase de recuperación, ya que vimos la descripción general. La fase de recuperación, pues como dijimos, la mayoría de las veces se lleva a cabo en el consultorio, en el cubículo o en el gimnasio de rehabilitación. Y bueno, implica establecer un diagnóstico y pronóstico, el tratamiento que puede ser farmacológico, intervencionista, los medios físicos terapéuticos, la kinesioterapia, las terapias manuales, todo esto aquí el fisioterapeuta nos es muy útil. Pues la parte de la kinesioterapia y el mantenimiento de la condición física, en donde como médicos del deporte nosotros debemos de participar activamente, ¿no? Pero también acá, en el tratamiento farmacológico intervencionista y en el diagnóstico y pronóstico que establecemos. Toda la parte de abajo, si bien nosotros también la indicamos, es quizá el fisioterapeuta el que tiene mayor participación, ¿no? Entonces, bueno, el diagnóstico, pues el diagnóstico se va a hacer, tenemos que tener herramientas suficientes, una buena exploración clínica, la inspección, la palpación, la movilidad, la fuerza, las pruebas especiales, todo lo que bien sabemos hacer. Pero en la actualidad es necesario el estudio de imagen, ¿no? Y sobre todo, si tenemos el estudio de imagen en el consultorio, pues mucho mejor. Y entonces aquí la ecografía cobra un valor superlativo en el diagnóstico oportuno de algunas de las lesiones. Sabemos que otras lesiones van a necesitar radiografías, tomografías o incluso resonancia magnética. Pero todo lo que es lesión tendinosa, muscular, ligamentaria y en algunos casos, en algunas articulaciones, la parte articular, pues la ecografía va a ser fundamental en el proceso diagnóstico, ¿no? Entonces realmente esto me sirve para reflexionar. Y bueno, y aquí está pues profesores de la especialidad, en donde prácticamente pues se tienen que tomar en cuenta todas estas competencias para formar un médico del deporte completo, ¿no? Y por ahí viene la fase de todo el tratamiento, ¿no? Que como médicos vamos a hacer. Empezando por el tratamiento médico que va a ser necesario, el farmacológico. El tratamiento de intervencionista, que es una realidad que acelera la recuperación, la fase de recuperación la hace más rápida en muchas lesiones. Por ejemplo, lesiones musculares, el PRP se ha demostrado en metaanálisis que acelera la fase de recuperación 7 días, ¿sí? Más o menos de 5 a 7 días, y esto es demostrado por metaanálisis. Sabemos la importancia de la proloterapia en lesiones tendinosas, en lesiones ligamentarias, la importancia del PRP también en lesiones articulares condrales. Entonces, todas estas, bueno, y otras técnicas regenerativas o intervencionistas que nos pueden servir, ¿no? Pero también que son una realidad para acelerar la fase de recuperación. Ojo, estamos apenas en la primera fase, ¿sí? De nada nos sirve un PRP perfectamente bien puesto en un músculo si no va a haber una fase de readaptación, ¿sí? En este metaanálisis se demostró que aceleraba el proceso de recuperación, pero que no prevenía una reincidencia de la lesión, el PRP en el músculo. ¿Por qué? Porque la prevención de la reincidencia de lesión va a depender del proceso de readaptación. El PRP va a acelerar la regeneración, pero no va a ser fuerte, no va a madurar esa cicatrización que ya dio el PRP, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la fisioterapia, que es parte fundamental también de todos los procesos de rehabilitación en la fase de recuperación, ¿no? El láser, el ultrasonido, la electroterapia, la termoterapia. En la actualidad, las ondas de choque en la patología tendinosa son un medio, quizá el medio más importante, el medio físico más importante para el tratamiento de tendinopatías crónicas, ¿no? Y bueno, la fase de la kinesioterapia básica, en donde el ejercicio es focalizado, ¿sí? En donde se enfoca la kinesioterapia en la estructura lesionada, ¿sí? En donde se busca recuperar el arco completo de movilidad y recuperar la fuerza funcional, además de la capacidad de marcha, ¿no? ¿Sí? Esto se busca hacer lo antes posible. Y para esto, pues sabemos que hay una serie de estrategias
movilizaciones tempranas, estiramientos, fortalecimiento de isométrico con progresión a lo heterométrico, ¿sí? El entrenamiento por preceptivo básico, la recuperación de la marcha, y todo esto en esta fase que es básica, ¿no? Sin embargo, hay algo que no debemos olvidar, y es que durante esta fase el paciente debe estar sometido a programas de acondicionamiento físico. La idea es mantener la capacidad aeróbica y evitar la pérdida de fuerza en los grupos no lesionados. Entonces, y estamos hablando que para esto podemos usar lo que se conoce como entrenamiento cruzado. ¿Qué es el entrenamiento cruzado? La utilización de una actividad o gesto motor que implique menos carga para la zona lesionada y que pueda realizar o mantener el rendimiento físico. Ponemos el ejemplo, si tenemos un esguince de tobillo, grado 2, al día 3, después del esguince de tobillo, yo lo tengo trabajando bicicleta con una tobillera para mantener la condición física y no pierda la capacidad aeróbica. Y por supuesto que lo tengo en el gimnasio trabajando todo, desde rodilla hasta todo el miembro superior y el core, quizás dejando de lado un poquito el tobillo lesionado, pero de esta forma mantener todos los niveles de capacidad y potencia aeróbica y los niveles de fuerza. Y eso nos toca a nosotros como médicos del deporte prescribir el entrenamiento cruzado, establecer las cargas de entrenamiento para el mantenimiento de la condición física. Esto está pasando de forma simultánea a todo esto. ¿Sí? Y para el tobillo lesionado, bueno, pues para el tobillo lesionado, pues me enfoco en el ejercicio de kinesioterapia básica que está haciendo el fisioterapeuta, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de progresión que nos debe dar, que nosotros debemos de contemplar de forma genérica para pasar a la fase de readaptación? 1, ¿sí? Adecuado nivel adecuado nivel en el proceso de reparación, remodelación y maduración del tejido lesionado, ¿sí? Y esto nos va a dar la evaluación clínica y los estudios de imagen, ¿sí? La palpación y los arcos de movilidad, bueno, los arcos de movilidad deben estar completos en la zona lesionada. Y la palpación también debe ser indolora, ambos, tanto la palpación como los arcos de movilidad sin dolor. La fuerza muscular debe tener una diferencia menor al 20% en relación al comparar la extremidad lesionada con la no lesionada, ¿sí? Entonces, para esto tenemos que hacer entonces una medición dinamométrica, ¿sí? Y por lo menos una medición dinamométrica con dinamómetros isométricos mínimo. Lo ideal sería tener evaluaciones más complejas, ¿sí? Como podría ser la isocinesia, ¿no? La capacidad de realizar marcha rápida, ¿sí? Es caminar 10 minutos con patrones normales de marcha y sin dolor, ¿sí? Esto, entendiendo que una marcha rápida es una marcha entre 6 y 7 kilómetros por hora. Y esto lo podemos hacer perfectamente en la caminadora. Por eso en esta fase de recuperación, dentro de la parte de la kinesioterapia básica está lo que la reeducación de la marcha, ¿no? Entonces, el paciente al momento de estar caminando 10 minutos con patrones normales y asintomático, sin agudización de la asintomatología, pues es un criterio de progresión. Y por último, hay gestos motores que se conocen como gestos básicos en el deporte, y la sentadilla es uno de ellos, sí, sobre todo para lesiones del miembro inferior. Entonces, la ejecución asintomática y correcta de una sentadilla debe ser un criterio también de progresión. Es decir, el paciente ya no tiene arco completo, ya no tiene, y la fuerza está simétrica, por lo menos 4 o 5, pero si al hacer la sentadilla presenta reagudización, molestias, o el gesto motor es erróneo, así como se ve en este chico, ¿sí? Que tenía una lesión tendinosa en la rodilla, y cómo vemos cómo al hacer la sentadilla con los brazos por encima de la cabeza, lo que se llama sentadilla de arranque, o en inglés el squat overhead, ¿sí? Pues tenía déficits severos de flexibilidad con los tobillos en alto al hacer la sentadilla,
bajaba poco el centro de gravedad, hacía una anteproyección de la rodilla demasiado adelante. Entonces, bueno, entonces la ejecución correcta y asintomática de la sentadilla bipodal es un criterio importante para pasar. Ahora, ya cumplí todos mis criterios, entro a mi fase de readaptación. Mi fase de readaptación se va a llevar a cabo en el gimnasio y en el campo, ¿sí? En el campo de juego. Y aquí entra la evaluación funcional, entra como criterio fundamental para poder iniciar y poder progresar en esta fase. La kinesioterapia en campo, la kinesioterapia en gimnasio y el mantenimiento de la condición física, ¿no? Estos van a ser. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Primero, hay muchos autores que han definido la fase de readaptación y Buchtorp es uno de ellos, uno de los autores que quizá más ha estudiado esta parte, ¿no? Entonces, incluso sugieren que la fase de readaptación se divide en subetapas. Aquí vemos la rehabilitación convencional, el entrenamiento y la fase de transición que será la readaptación, y la dividen en una fase que ellos denominan OFR, ¿sí? Que es trabajo de campo, ¿sí? El retorno al entrenamiento, en donde va dejando ya la fase de readaptación y va incorporándose al entrenamiento y empieza con cargas de entrenamiento submáximas. El retorno a la competición, en donde ya empieza a generar cargas competitivas, pero modificadas. Y por último, el retorno al máximo nivel de rendimiento, en donde ya se reincorpora a su deporte como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué lleva a la fase de readaptación deportiva de kinesioterapia? El fortalecimiento progresivo, el balance progresivo, la reeducación del salto y la carrera, que nunca los hacemos, ¿sí? Básicamente mandamos al atleta de haber completado arco de movilidad y haber tenido fuerza completa y no tener dolor, a que haga carrera, a que haga salto, sin haber llevado esta fase de transición, ¿no? Que puede ser muy rápida o que puede ser muy corta, eso va a depender de la lesión y de la progresión que se tenga, ¿no? El mantenimiento de la resistencia aeróbica, y ya no solo aeróbica, sino también anaeróbica, y la reeducación del gesto deportivo, ¿sí? Ya como tal. Entonces vamos viendo el fortalecimiento progresivo, en donde ya vamos a incursionar en cargas, ya vamos a utilizar como tal, pues la carga máxima, a través de la repetición máxima o a través también de la percepción del esfuerzo con la escala de Omni-Res, a través de, y ya le vamos a dar un énfasis, una orientación al fortalecimiento. ¿Qué queremos trabajar? Fuerza resistencia, ¿qué queremos trabajar? Fuerza máxima, queremos trabajar desarrollo muscular, como tal. Debe ir de lo analítico a lo global, ¿no? Desde ejercicios en donde se involucre una articulación o la articulación lesionada hasta a lo global en donde se involucre básicamente ya toda una cadena cinemática. De lo bipodal a lo unipodal, ¿sí? Entendiendo que el gesto unipodal termina siendo el gesto madre del deporte, de la actividad deportiva, y ahorita lo vamos a ver. En el régimen de contracción que más convenga a la lesión, entendiendo que, por ejemplo, lesiones tendinosas, lesiones musculares, conviene más el régimen excéntrico, trabajar en régimen excéntrico, pero en lesiones articulares, quizá empezar con isométrico, pasar a isotónico o heterométrico, concéntrico principalmente, ¿no? Y también en la cadena cinética que convenga más a la lesión, entendiendo que las lesiones del miembro inferior, pues conviene más trabajarlas en cadena cinética cerrada, pero las lesiones del miembro superior hay que llevarlas hacia la cadena cinética abierta, con patrones diagonales, que son los que se utilizan en el deporte. Bien. El trabajo de balance, y el trabajo de balance generalmente lo trabajamos nosotros de lo unidireccional a lo multidireccional. ¿Qué pasa? Yo veo a veces esquemas con fisioterapeutas en donde el día 1 en el esguince de rodilla, en el esguince medial de rodilla, lo suben a un disco de Freeman, en donde esto es multidireccional y no es específico de la lesión. Yo les pregunto, digo, nada más la manera de análisis, para un esguince de rodilla o para un esguince, para un ligamento cruzado, ¿qué es más específico? ¿Este disco o este plano inclinado? Con mucho el plano inclinado.
el disco va a ser inespecífico porque es multidireccional y no va a someter atención a la lesión. Sin embargo, si nosotros vemos aquí y trabajamos una sentadilla monopodal en un plano inclinado, el deslizamiento o la tracción de la tibia va hacia adelante. Eso obliga al isquiotibial a trabajar más y este plano inclinado se convierte en un trabajo de balance unidireccional y específico para la lesión. Y también, ¿sí? Esto es específico para la lesión, un ligamento cruzado, por ejemplo. Hay una tracción anterior que está deslizando la tibia hacia adelante y además estamos en un balancín unidireccional en donde cuando suba va a haber una inclinación anterior. Esto va a obligar con mucho al isquiotibial y a todos los asistentes al ligamento cruzado a activarse y a proteger al ligamento cruzado, a asistir al ligamento cruzado en la lesión. Entonces, es importante esta parte de que haya una especificidad para la lesión deportiva en el trabajo de readaptación, ¿no? De lo unidireccional a lo multidireccional, de lo estático a lo dinámico y de lo estable, como puede ser aquí, a lo inestable, como puede ser acá abajo. La readaptación del core es fundamental en cualquier lesión, sea de miembro superior o sea de miembro inferior. Sabemos que el núcleo, que el core, ¿sí? Va a ser el centro de disipación de cargas, ¿sí? Que si no tenemos un núcleo fuerte, no va a haber una buena transmisión de la fuerza de la cinemática desde el miembro inferior hasta el miembro superior. Entonces, la reactivación del core es parte fundamental de la readaptación, de manera que lleguemos de manera progresiva desde la reeducación simple de la cámara hidroaérea, el trabajo estático en descarga, como es aquí, el trabajo dinámico en descarga, como es este de abajo, por ejemplo, el nivel 3, el trabajo dinámico ya con carga de peso corporal y la incorporación del core al gesto deportivo, como puede ser en diversos movimientos, ¿no? Y esta parte es lo que yo les comento de la readaptación del gesto motor. El 90%, no, 90 me quedé corto. El 99%, 98, 99% de los deportes, la carrera es el medio de utilización de transporte en el deporte. En el 98% de los deportes. Entonces, este gesto, ¿sí? El gesto de sentadilla monopodal o la sentadilla monopodal, que es una prueba funcional altamente hecha en los procesos de evaluación deportiva y de recuperación deportiva, ¿sí? Este gesto monopodal es obligatorio restablecerlo antes de poder mandar al paciente a correr, ¿sí? Porque en cada carrera, y bueno, no sé si esté por acá, a ver, aquí estamos, aquí hay un gesto monopodal, ¿sí? O sea, la carrera biomecánicamente es una sucesión de saltos o una sucesión de apoyos monopodales. Recuerden que en la carrera no hay fase de doble apoyo, solo hay apoyo monopodal. Es una sucesión de saltos. Entonces nosotros tenemos que reeducar el gesto unipodal y la capacidad de salto antes de mandar al paciente a correr. Y si no reeducarlo, sí reeducarlo, probarlo y que lo haga gestualmente correcto, ¿no? Entonces, la reeducación del gesto unipodal, sabíamos que la sentadilla bipodal es un criterio para progresar de la recuperación a la readaptación, ¿no? Entonces, la progresión sigue en la reeducación del gesto unipodal sin carga, la reeducación del gesto unipodal enfatizando el mecanismo de lesión, por ejemplo, aquí para un ligamento cruzado, por una tendinopatía patelar, para toda la cadena anterior de la rodilla sería con un plano inclinado, y la reeducación, esto sería específico para la lesión, ¿no? Y por último, la reeducación del gesto unipodal en condiciones de inestabilidad, en donde ya se vuelve inespecífico, pero que también va a estar presente en el deporte, ¿sí? No sabes por qué lado te va a cargar el rival, si te va a cargar por atrás en el fútbol, si te va a cargar de frente, si te va a cargar a un costado. Entonces, esta capacidad multidireccional también la tenemos que adquirir. Pero es la última fase, no el día 1 trabajar con estas partes multidireccionales, ¿no? Y bueno, la reeducación del salto también es obligatorio. Y va a ir primero de lo bipodal a lo unipodal. Es decir, primero voy a reeducar el salto bipodal y luego voy a reeducar el salto unipodal.
Y voy a ir de la fase de impulso, como puede ser un salto hacia el cajón, luego la fase de amortiguación, como puede ser un salto desde el cajón, y luego la concatenación de ambos en un gesto pliométrico. Acuérdense que un gesto pliométrico es una fase de amortiguación seguida inmediatamente de una fase de impulso. ¿Sí? Entonces, todo esto se va progresando, primero lo bipodal, luego la misma mecánica, pero con el salto unipodal, es decir, con una pierna. Y por último, estos son saltos únicos, pasar a saltos progresivos, saltos múltiples, que pueden ser sucesivos o pueden ser alternados, ¿no? Los tipo bounce, como dicen los gringos, o el tipo hop, los saltos sucesivos. Entonces, esto es importante porque el salto unipodal debiera quedar ahora sí que bien establecido antes de iniciar la carrera, y sobre todo la carrera de alta velocidad, ¿sí? Sobre todo en lesiones. Esto pareciera que va a llevar mucho tiempo, pero gracias al modelo de Roy, yo el día 1 pongo este salto si no hay molestias, el día 2 agrego también este salto si no hay molestias, el día 3 estoy trabajando ya saltos pliométricos. Si en el día 3 me refiere molestia, me refiero a trabajar los otros 2, 3 días y vuelvo a intentar y voy progresando de manera rápida, ¿no? Y si en la misma sesión no molesta a ninguno, pero sí me tomo la pertinencia de en la sesión ir haciendo saltos de amortiguación, saltos de impulso, saltos de amortiguación, gesto pliométrico bipodal y luego el unipodal, ¿no? Bueno, luego viene la readaptación a la carrera. Entendiendo que para haber dado de alta al paciente de la fase de recuperación a la readaptación, el paciente ya debió haber caminado 10 minutos de marcha rápida. Durante este tiempo yo puedo iniciar la readaptación de la carrera en medio acuático, incrementando la progresión a través del descenso del nivel de agua. Y esto sobre todo aplicaría para lesiones articulares en las ¿cómo se llama? En las articulaciones de carga. Puede ser cadera, rodilla, incluso columna lumbar o tobillo, ¿no? Pero si fue una lesión tendinosa, si es una lesión muscular, probablemente esta fase de readaptación de la carrera en medio acuático no se lleve a cabo. Me paso de haber caminado los 10 minutos de marcha rápida a la readaptación de la carrera en campo, ¿sí? Y la readaptación de la carrera en campo primero se va a llevar a cabo en volumen, luego se va a progresar en intensidad y por último se va a progresar en dirección. ¿A qué se refiere esto? Lo siguiente, ¿sí? Se debe de empezar primero con el trote suave. ¿Cómo es que es trote suave? Un trote suave es un trote a una velocidad de 8 a 10 kilómetros por hora y que implique más o menos el 50% de la velocidad de desplazamiento máxima que tenía ese individuo. Es un deportista, tenía controles, ¿sí? Tenía baremos previos antes. Si los tenemos, perfecto. Nos podemos basar en esta velocidad relativa. Pero si no los tenemos, pues nos podemos orientar en lo que todo el mundo considera un trote suave, que es un trote de 8 a 10 kilómetros por hora. Vamos a ir progresando el trote de 5 a 10 minutos, 5 minutos cada sesión, cada 2 sesiones, hasta alcanzar un mínimo de 20 minutos. Y esto está reportado, estos valores, ¿no? Entonces, cuando el individuo logra trotar 20 minutos a esta velocidad, en la carrera de baja intensidad, sin dolor, sin efusión, sin datos de inflamación por sobrecarga, entonces se considera que la carrera de baja intensidad ya está adaptada, y ya está readaptada, y a esto es a lo que llamamos readaptación del volumen. Una vez que se readaptó la carrera de baja intensidad, viene la carrera de moderada y de alta intensidad. La carrera de moderada y alta intensidad son carreras que van más allá de 12 kilómetros por hora, ¿sí? Generalmente van entre el 60 y el 100% de la intensidad máxima de carga, ¿no? O de velocidad de desplazamiento, del sprint. El 100% es el sprint, ¿sí? El 50% es el trote suave, y eso está establecido. Entonces, la readaptación de la carrera de alta intensidad no se hace en volumen, se hace en intensidad, se hace en distancias cortas.
generalmente se utiliza lo que llamamos velocidad progresiva, ¿sí? Y después de que se logra la velocidad progresiva, se trabaja la aceleración. Les voy a poner un esquema para poder explicar esto un poquito mejor. Miren, este es un termómetro de velocidad de carrera. 0 velocidad de estar parado. 50% es el trote suave. 80% es una carrera rápida y 100% es el sprint. ¿Sí? Y aquí vemos cómo la intensidad de la carrera se trabaja en tramos, o este autor te recomienda trabajarlo en tramos de 100 metros. Fíjense, partimos de 0, vamos incrementando la velocidad de forma progresiva hasta alcanzar el 50%. Alcanzando el 50, mantengo esa intensidad del 50%, si no hay molestias, 60 metros, y al llegar a los 60 metros, a los 80, porque ya son 20 más 60 son 80, empiezo a desacelerar hasta alcanzar los 100 metros. Una vez que el paciente pueda realizar esto sin dolor, yo paso a la etapa 2. Trabajo 30 metros en donde acelero de 0 hasta el 60, 70%, 80. Mantengo esa velocidad 50 metros y cuando llego a los 80 metros empiezo a desacelerar. Cuando el paciente, el deportista, logra hacer esto sin dolor, entonces progreso a la última etapa, en donde acelero 40 metros no acelero, sino voy progresivamente, ¿sí? Hasta alcanzar el 100%, mantengo 40 metros del 100% y luego desacelero. A esto, partir de 0, al porcentaje que nosotros queramos, a 50, a 80 o de 0 a 100, a esto es lo que llamamos progresivas. Si ustedes ven, aquí no hay aceleración brusca. O sea, partir con el máximo esfuerzo desde el paso 1. Eso es máxima aceleración. Entonces, primero se lleva a cabo la reeducación de la velocidad máxima lanzada a través de progresivas y luego se lleva a cabo la readaptación de la aceleración y que la aceleración se va a trabajar en 20, 30 metros, pero desde el paso 1 será a máximo esfuerzo. ¿Sí? Entonces estamos hablando de dos cuestiones. Aquí también es velocidad máxima, la aceleración es velocidad máxima, pero esta es velocidad máxima lanzada por una progresiva y la otra es aceleración. Una vez que ya se logró la aceleración, pues se trabaja la aceleración y desaceleración, que son donde, por ejemplo, muchas lesiones tendinosas, articulares o musculares van a recrudecer. Ahí viene el momento de reincidencia de lesión. Entonces, si no trabajamos todo esto, es probable que el entrenador de lleno se meta a hacer trabajos de aceleración y desaceleración y viene la lesión. Ejemplos de trabajo es, por ejemplo, carrera máxima de ida 10 metros, tocar un cono y regresar máximo. Aquí estás trabajando aceleración, desaceleración, aceleración, ¿no? Slalom, trabajos de todos los drills, pues, de agilidad, todo el entrenamiento de la agilidad. Entonces, primero se recupera la velocidad máxima y luego se trabaja la agilidad. Una vez que ya se recuperó la agilidad, entonces estamos trabajando de la mano, igual desde el inicio de la fase de readaptación, esto no es progresivo, ¿no? Muchas cosas están trabajando de forma simultánea. Pues lo que vamos a trabajar es el gesto propio del deporte, ¿no? Primero, la consolidación del gesto motor propio del deporte. Tenemos que entender que en muchas lesiones se pierde el control motor del acto deportivo, ¿sí? Si tengo una tendinopatía del hombro, no va a haber un gesto mecánico de lanzamiento correcto. Si hay una lesión muscular, no va a haber un gesto de carrera correcto, no va a haber un gesto de chut correcto, no va a haber un salto correcto. Entonces, bueno, este gesto motor se inicia a trabajar todo el gesto técnico, primero a baja velocidad, se progresa luego a la alta velocidad, se enfatiza la adecuada realización del gesto motor y bueno, va de menor a mayor complejidad. Primero sin instrumentos deportivos, luego con instrumentos deportivos y luego con oponente, ¿no? Entonces, más o menos la progresión que va a seguir la actividad propia del deporte. De igual forma, se inicia, ¿sí? La participación en la actividad deportiva, ¿no? A manera controlada. Creo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, lo mismo que ya hablé, durante toda esta etapa, todo el fortalecimiento debe estar dándose
para toda la zona no lesionada y fortalecimiento a cargas máximas, ¿no? Trabajos de potencia, trabajos de fuerza, a cargas máximas en las estructuras no lesionadas. De igual forma, a través del entrenamiento cruzado, si es que el paciente todavía no puede hacer carrera a fondo, ¿sí? Digo, desde las etapas iniciales de la readaptación yo estoy trabajando toda la potencia aeróbica y la potencia anaeróbica que se puede trabajar a manera de cargas en bicicleta, en elíptica, en caminadora, pero de manera paralela a este entrenamiento cruzado yo voy haciendo la readaptación de la carrera. Entiéndase que la readaptación de la carrera, esto no es entrenamiento físico, no es para que gane condición, es para que readapte un gesto que perdió. Es readaptación, no es acondicionamiento. Por eso, la necesidad que de forma paralela se esté trabajando el entrenamiento cruzado. Una vez que ya se readaptó la carrera de baja intensidad y de media intensidad, probablemente ya no se tenga que hacer entrenamiento cruzado y la carga aeróbica se puede hacer ya con el gesto motor de carrera, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían mis criterios de finalización de una fase de readaptación? Asintomático, totalmente. Fuerza muscular internado menor al 10%, es decir, el lado lesionado no debe de tener menos del 90% de la fuerza del lado sano, y esto sí medido con dinamometría, sea isométrica, sea concéntrica o sea isocinética, pero debe haber una dinamometría. ¿Sí? Se debe haber establecido el equilibrio muscular agonista-antagonista si fue una lesión muscular o si fue una lesión ligamentaria, por ejemplo. Sabemos que, por ejemplo, esa relación entre cuádriceps y isquiotibiales tiene que ser los isquiotibiales por lo menos el 60% de la fuerza de los cuádriceps en el rango concéntrico-concéntrico y el 100% en el rango concéntrico-excéntrico para el cuádriceps. Entonces, pues, es decir, se tiene que haber establecido la fuerza de forma objetiva, no nada más con el examen manual muscular. El gesto pliométrico debe ser cualitativamente correcto y cuantitativamente igual, sin diferencias mayores al 10%. Es decir, la pierna lesionada debe saltar el 90% de la fuerza de la pierna no lesionada. Esto yo lo mido, por ejemplo, con el tapete de saltos, con el squat, con el salto vertical unipodal. Mido el gesto cualitativo, lo grabo en cámara lenta, y también mido el gesto, la altura del salto, ¿no? La altura del salto a través de la plataforma de salto. Es decir, la plataforma de salto que usamos, que teníamos o que tenemos, no sé, desconozco todavía, en la especialidad del Michesevi, no solo nos sirve para determinar el rendimiento, sino que lo podemos usar para la fase de readaptación. El atleta, además, para poder progresar, debe poder hacer carrera lineal y multidireccional a máxima velocidad de forma sintomática. Es un criterio. Y tener una ejecución de técnica correcta para el gesto deportivo. Una vez que nosotros logramos esto, adelante, ¿no? Entonces, viene la última fase, la fase de reacondicionamiento, ¿sí? Si bien la lesión ya está aparentemente cubierta, es decir, ya se estableció el alta médica, el deportista aún no tiene el nivel de rendimiento físico, técnico ni táctico para reintegrarse a la competición de alto nivel. Por lo tanto, el entrenador, el readaptador ya no tanto, pero sí el acondicionador físico, deberán llevarlo al nivel de rendimiento que tenía antes. En muchas ocasiones se da que al atleta se le pone a competir y ya apenas tiene la alta médica, ¿sí? Y es viable, pero ese atleta debe seguir teniendo trabajos especiales de reacondicionamiento físico, aunque ya esté compitiendo. Si es que sabemos que en el deporte profesional, pues impera la necesidad de regresar rápido, ¿no? Pero si es factible y tiene la oportunidad, pues hacer los trabajos de acondicionamiento como se deben, ¿no? Entonces, el entrenamiento, ¿de qué consta esta parte? Pues ya no se lleva a cabo, ya no está a cargo de nosotros, está a cargo del entrenador, está a cargo del acondicionador físico, en el gimnasio, en el campo, en el escenario competitivo mismo. Hay entrenamiento, cargas máximas, hay entrenamiento técnico-táctico, hay competencia progresiva y hay estrategias preventivas. Aquí participamos nosotros, como médicos del deporte, ¿no? En las estrategias preventivas para evitar la reincidencia de la lesión.
Entonces, en el campo de juego, el entrenamiento pleno para mejorar la condición física, trabajo técnico-táctico y cargas competitivas, ¿no? Bueno, en estas cargas competitivas progresivas, pues, por ejemplo, primero participación en interescuadras, después de tiempos parciales, ¿sí? Es decir, generalmente ya empieza a haber partidos de preparación, pero entra hacia finales de los segundos tiempos, por ejemplo, en el fútbol, en donde ya la intensidad es mucho menor que en el primer tiempo, eso está demostrado, ¿no? Que la intensidad que se lleva a cabo en el primer tiempo es mucho menor que la que se lleva a cabo es mucho mayor, perdón, que la que se lleva a cabo en los segundos tiempos, ¿no? Entonces, estas cargas competitivas progresivas en donde se va incursionando poco a poco, soltando ya a la máxima competencia al deportista, ¿sí? Y bueno, nosotros estableciendo las estrategias preventivas necesarias a través de la evaluación, el control médico del entrenamiento deportivo y ejercicios preventivos para prevenir la reincidencia de la lesión. Esto es rápido porque pues probablemente ya no nos corresponde a nosotros, pero sin embargo el médico que está a cargo del equipo sí está presente ahí en los entrenamientos, sí está presente y puede estar aportando bastante al equipo de entrenamiento. Creo que es todo. Yo no sé si me pasé. No, pues estamos bien, 50 minutos, ¿no? Y bueno, si tienen interés de leer un poquito más de esto, les recomendamos este artículo, El retorno al deporte, integrando el proceso de rehabilitación, desde la rehabilitación convencional hasta la readaptación deportiva. Es una revisión narrativa que tuvimos oportunidad de participar como autores y que pues a grandes rasgos describe un poquito, quizá de forma un poquito más detallada y además pues para que tengan toda la información, ¿no? Muchas gracias.